Bienvenidos y bienvenides a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de malformación de Arnold Chiari. Como introducción, este forma parte de las malformaciones de la unión cráneo-cervical. Ocurre reducción del espacio disponible para la parte inferior del tronco encefálico y la médula cervical. Es un espectro de anomalías del cerebro posterior que es poco frecuente. Dentro de los antecedentes históricos, en 1883, John Cleland realizó la primera descripción de malformación congénita del cerebro y cerebelo. Para 1891, Hans Chiari acuña el concepto de malformación de Chiari tipo 1 y para 1894, Julius Arnold describió por primera vez un caso con mielomeningocele lumbosacro. Para 1907, Schalp y Gregin nombran el tipo 2 de la clasificación de Chiari con el nombre de Arnold Chiari. Para 1938, McConnell y Parker publicaron los resultados quirúrgicos. En 1965, Carter presentó la patogénesis de la malformación de Chiari. Para 1978, Nilan y Krogers describen los parámetros radiológicos para evaluar el tamaño de la fosa posterior y en 1985, Abules utiliza por primera vez la resonancia magnética como protocolo diagnóstico para Arnold Chiari. Como definición, es una alteración que involucra el cerebelo y el tronco encefálico, la base del cráneo y la médula cervical. Se produce como tal una herniación del cerebelo y del tronco encefálico a través del foramen magnum hasta el canal cervical. Dentro de los aspectos epidemiológicos, tiene una prevalencia de entre el 0.1 y el 0.5% en la población general, con ligero predominio en el sexo femenino con una relación de 1 a 3. Con respecto a los hombres, se diagnostica entre los 25 y 30 años de edad y la malformación de Chiari 1 es la variable más común. El Chiari tipo 1 ocurre en 1 de cada 1000 nacimientos y el síntoma más común va a ser la cefalea en región occipital. Esto que quede como un foco rojo. Hay muchas teorías acerca de la génesis de la malformación de Chiari. Existe la teoría molecular genética, donde hay una programación genética en la segmentación del cerebro posterior. Esto involucra el cromosoma 9 y 15, resulta en fosa posterior pequeña. La teoría del amontonamiento es una alteración de la base del cráneo por craniosinostosis o desproporción cráneoencefálica. La teoría de pulsión hidrodinámica o acumulación de presión en cerebro está relacionada con hidrocefalia por efecto de masa. Y la teoría del fluido oligocerebroespinal tiene relación a fallas del cierre del tubo neural. De acuerdo a su origen pueden ser primarias, por fallo en el desarrollo embrionario, o secundarias por infección, traumatismo o intoxicación que provoca aumento en el líquido cefalorraquídeo, provocando el descenso del cerebelo. Tenemos una clasificación que es la más común, que nos habla acerca de la malformación de Chiari tipo 1, donde hay amígdalas cerebelosas de forma anómala. Existe un descenso de más de 5 milímetros de la punta caudal de las amígdalas. La malformación de Chiari tipo 2, donde hay una herniación de amígdalas cerebelosas, vermis y tronco, con obstrucción del cuarto ventrículo y está asociado a mielomeningocele. La malformación de Chiari tipo 3 hay una combinación de una fosa posterior pequeña con un encefalocele, como vemos en la imagen cervical u occipital. Existen los subtipos 0, donde hay una fosa posterior reducida y ausencia de cisterna magna. Los pacientes presentan siringomiela
y mínimos hallazgos de herniación cervical. Para la tipo 1.5 hay un descenso amigdalar con descenso caudal adicional al tronco del encéfalo, de modo que el óvex se sitúa por debajo del foramen magno. Tenemos el resumen de las clasificaciones. La tipo 1 hay una herniación de las amígdalas cerebelosas mayor a 5 milímetros a través del foramen magno asociado a hidrosiringomelia y nistagmus cervical, que es lo más frecuente. La tipo 2 hay una herniación del vérnix cerebeloso, tronco y cuarto ventrículo a través del foramen. Se asocia a mielomeningocele, hidrocefalia y menos frecuente a hidrosiringomelia. Para la tipo 3, el cerebelo y el tronco cerebral se hernían a través del foramen magno y en el canal espinal cervical. Puede causar encefalocele occipital y es el más grave y es incompatible con la vida. El tipo 4 hay aplasia o hipoplasia cerebelosa con aplasia en el tentorio, que también es incompatible con la vida. El tipo 0 cursa con alteraciones de la circulación del líquido cefalorraquídeo y siringomielia, con mínima o ausencia herniación amigdalar cerebelosa. Síndromes asociados: tenemos el síndrome compresivo en el foramen magno, con hipertensión intracraneal, afectación de pares craneales, compresión vulvar, y el síndrome centromedular con debilidad segmentaria y atrofia de las manos, con arreflexia e hipoestesia asociada y asociación de siringomielia. Y el síndrome cerebeloso se observa en el 11% de los casos. Para el cuadro clínico va a tener el paciente cefalea en región occipital, que es un hallazgo muy importante. Suele exacerbarse con la maniobra de Valsalva. Nervios craneales: hay alteración de deglución, afección de nervio glosofaringio y vago y ausencia de reflejo nauseoso y ronquera. Afección de nervios espinales con manifestaciones sensoriales, entumecimiento, hormigueo en extremidades y alteraciones en la temperatura, y siringomelia, que se observa con debilidad muscular progresiva en brazos y piernas, rigidez en espalda y hombros. Otros nervios craneales van a ser los oculares, con problemas en el campo visual, falta de agudeza visual y paresia de músculos extraoculares. Funcionamiento mental: tenemos deterioro cognitivo generalizado en funcionamiento ejecutivo, fluidez verbal, cognición espacial, lenguaje y procesamiento de la memoria. En cuestiones de alteraciones audiotoneurológicas puede llegar a tener inestabilidad acúfeno e hipoacusia unilateral, y nistagmus es horizontal en el 74% de los casos y vertical hacia abajo, un downbeat, en el 18% de los casos, del cual el tipo 1 va a tener esta manifestación de forma más frecuente. O también un nistagmus de rebote, que nos hablaría de patología cerebelosa o de tronco encefálico. Para el diagnóstico diferencial lo podemos hacer con una insuficiencia vertebrovascular, tumor de fosa posterior, infarto cerebeloso, cefalea tensional y fibromialgia y hernia discal cervical. Para el diagnóstico se utiliza la tomografía, que es útil para diagnosticar malformaciones asociadas de la unión cráneo-cervical y en casos de cursar con hidrocefalia. La resonancia magnética es el estudio de elección para evaluar el descenso amigdalino en el corte sagital. Dentro de las líneas básicas tenemos la línea de McRae. Este se traza desde el basion, que corresponde al contorno anterior del agujero magno, hasta el opistion o contorno posterior del mismo, y evalúa el descenso del contenido craneal. Para la malformación de Arnold-Chiari tipo 1, dentro de los hallazgos radiológicos o de imagen, podemos encontrar descenso de las amígdalas a través del agujero magno más de 5 milímetros, siringomelia solamente en el 20 a 73% de los casos, no hay hidrocefalia y el cuarto ventrículo está en su localización normal, a diferencia de la tipo 2. En Arnold-Chiari tipo 2 vamos a encontrar amígdalas y bulbo localizados
inferiormente al agujero magno. Cerebelo alto en forma de bala, como lo podemos observar. Mielomeningocele, siringomelia. Y el cuarto ventrículo se va a encontrar dilatado, bloqueado y bajo. Aumento de tamaño del agujero magno y fosa posterior pequeña. Para el Arnold Chiari tipo 3 vamos a encontrar un encefalocele occipital o cervical alto, defectos óseos a nivel del occipucio y en los elementos posteriores de la columna cervical superior. Para el tipo 4 hay aplasia o hipoplasia cerebelosa con aplasia del tentorio. Pruebas complementarias, tenemos la dinámica del líquido cefalorraquídeo, como lo podemos ver en esta imagen, mediante técnicas de resonancia magnética de contraste de fases. Potenciales evocados auditivos nos ayudan a determinar si el tronco encefálico está funcionando correctamente. Estudios de deglución. La fluoroscopía se utiliza para observar el proceso interno de la deglución. Y potenciales evocados somatosensoriales, que es una prueba eléctrica de nervios involucrados en las sensaciones. Esta brinda información sobre funcionamientos de los nervios periféricos. En el caso de tratamiento quirúrgico, está reservada para pacientes que presentan síntomas graves o que empeoran y luego se confirma el descenso del cerebelo en imágenes. Tiene como objetivo proporcionar descompresión de la unión cérvico-medular restringida, lo que permite restaurar el flujo de líquido cefalorraquídeo a niveles óptimos. Para este tratamiento se utilizan técnicas como la craniectomía suboccipital a nivel del arco posterior, C1 con laminectomía C1,5 con o sin duroplastía asociada. 73% mejoran posteriormente a las de la cirugía. La finalidad del tratamiento quirúrgico va a ser mejorar la relación entre el contenido a nivel del foramen magno, mejorar el flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel de foramen magno, mejorar los síntomas, frenar la progresión del deterioro neurológico y disminuye las manifestaciones clínicas radiológicas de la siringomelia de forma duradera. Por parte del tratamiento de rehabilitación es importante la adaptación y compensación de los nervios. Debe de existir una sustitución sensorial, ejercicios de coordinación, actividades para mejorar el balance y cambios en el estilo de vida. Como conclusiones, tenemos que la patología no solo es congénita. La clasificación actual es del año 2017 y se debe de sospechar en mujeres con cuello corto y vértigo recurrente sin otra explicación y súper importante, la cefalea occipital. La resonancia magnética es el gold estándar radiológico para el diagnóstico y este como tal va a ser un diagnóstico de exclusión con otras patologías.